Bueno, buenas noches, bienvenidas a la tercera clase de este curso maravilloso. Hoy nos toca los magos y la huida a Egipto. Así que ya nos hemos saludado, ya hemos conversado un poquito, vamos a pasar a la oración. Amado Padre, los sabios de Oriente fueron muy valientes cuando comprendieron un viaje a largo para alabarte y adorarte, a ti y a tu Hijo Jesús. Los protegiste a ellos, a tu propio Hijo eterno, hecho bebé. Señor, ayúdame también a mí a acudir a ti para que me guíes y me protejas. Enséñame por medio de tu palabra que con gratitud te obedezca en todas las cosas. Perdóname cuando no lo hago. En el nombre de Jesús, tu Hijo eterno y mi Salvador. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver esta noche. Primero le quería comentar sobre los objetivos de este curso. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender a Mateo 2. Analizar la importancia de las preguntas de consolidar. Son las últimas 4 preguntitas de consolidar. Identificar a dónde están ubicados los recursos de la Biblia popular. Ustedes tienen la aplicación de Academia Cristo. Cuando ingresan a la web, tienen menú. Hacen un clic en menú con sus celulares o con la computadora y se van a los libros de teología. Hacen otro clic ahí y les va a aparecer la Biblia popular. La Biblia popular es una herramienta, es algo, una bendición de Dios, cómo explica la palabra de Dios, con lujo de detalles, con mapas. Si hay versículos que ustedes no lo entienden, se los va a explicar. Es un material importantísimo para estudiar en cada lección. Toda la Biblia, hasta de Génesis hasta el Apocalipsis. Es un recurso que yo lo uso. A mí me han regalado algunos libros y algunos libros lo he bajado en PDF y los pude imprimir. Eh, Úsenlo porque es, es una herramienta que tenemos que Dios nos ha dado con unos expertos, teólogos, eruditos que la verdad que han hecho un trabajo excepcional para nosotros. Está a nuestra mano para poder estudiar la palabra de Dios y ahí van a comprender muchas cosas que a veces leyendo la Biblia nosotros no podemos entender bien. En esos libros está realmente muy bien explicado. No van a querer dejar de leer. Así que se los recomiendo para que puedan tener ese recurso a la mano, conjuntamente con la Biblia. Pero los libros le traen el versículo y toda la explicación abajo. No tienen que andar con la Biblia y el libro a la vez. Con eso es suficiente y van a poder comprender y entender a veces versículos que no podemos todavía entenderlo. Así que se los recomiendo para que puedan estudiar también con los recursos de la Biblia popular. Y está explicado con muy sencillo que lo podamos entender todos lo podemos entender. Así que se los recomiendo. Seguimos al próximo paso. ¿Quién eran los magos? Pero antes le quería hablar del proyecto final un poquito. Saben que el proyecto final es preparar una historia de la Biblia. De las 8 lecciones pueden elegir una y utilizando el método de las 4C. Por eso es tan importante que si no pueden asistir a clases porque tienen problema con el internet o se les corta la luz o cualquier problema que tengan, puedan ver los videos, porque ese va a ser su proyecto final. Poder aprender a entender y a trabajar con el método de las 4C, que es muy fácil. Saben que tienen el captar, el contar, el consolidar, que son los personajes, que son los objetos, que son dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el problema, si soluciona el problema.
Con esos detalles nosotros nos metemos adentro de la historia y podemos identificar bien el problema y podemos aprender a compartir la palabra. Recibimos nosotros el conocimiento y a la vez la podemos compartir con otros, porque aprendemos a contar la historia con ese método. Así que si no pueden estar en línea, si no pueden estar en clase, vean los videos y tienen mi teléfono en el grupo. Cualquier duda, cualquier pregunta, me llaman, me mandan un mensajito, porque quiero acompañarlas y ayudarlas para que lleguen a probar todas, que no tengan ningún problema, que no tengan decir, ay, no lo sé hacer. Llamen, pregunten en clase, me llaman particularmente, yo las voy a atender, les voy a explicar, las voy a ayudar. Así que quedamos así. Las espero con mucho gusto a que puedan participar en clase y a la vez que puedan llamarme también, que yo las voy a acompañar hasta lograr ese proyecto final. Seguimos un poquito más. Después de ahí, bueno, ¿quién eran los magos? Vamos a hacer una recorrida con quién eran los magos. No se conocen sus nombres ni cuántos eran, ni exactamente de dónde procedían, ni precisamente en qué momento llegaron, porque no está escrito en la Biblia cómo se llamaban. En el mundo está Melchor, Gaspar y Baltasar, porque lo tuvieron que poner así como para hacer una historia, pero no se saben cuántos eran, no se sabía de dónde exactamente venían, qué origen venían, y tampoco el tiempo que llegaron ellos. Se ha sugerido que los sabios o magos que se mencionan aquí eran una clase de sacerdotes, astrónomos o astrólogos, consejeros influyentes en el rey, seguramente de Babilonia. Durante los 70 años de cautiverio que estuvo el pueblo de Dios en Babilonia, estaba Daniel. Daniel era un miembro de Jerusalén, era de una casta buena, era un muchacho estudioso, era un muchacho preparado. ¿Qué fue? Porque el rey de Babilonia se llevó los mejores a Babilonia y fue preparado él. Y él tenía el don que Dios le había dado. Él pudo descifrar sueños y un montón de cosas. Entonces quedó como jefe de los magos en Babilonia. Y seguramente esto pasó en los años de cautiverio, en el año 586 y 516 antes de Cristo. Daniel fue el jefe de los magos. Probablemente aprendieron de él acerca del Mesías que esperaban los judíos. También tuvieron oportunidades de aprender que la profecía de Israel habían predicho sobre el Mesías. No conocían las escrituras del Antiguo Testamento muy bien porque eran gentiles. Ellos no estudiaban la palabra de Dios, pero sabían por Daniel las cosas que los judíos esperaban, a su Mesías, conocían a Dios. ¿Y cómo supieron que el significado de la estrella? La estrella que los guió fue una creación especial para ese acontecimiento. No era una conjunción de planetas, no fue un cometa, no fue nada de eso. Dios creó una estrella especial para ese momento. Em, para explicar como una conjunción de los planetas, bueno, Marte o como un meteoro o como un cometa. Los magos vieron la estrella especial en el oriente. La vieron nuevamente cuando viajaban de Jerusalén a Belén y lo siguió hasta la casa donde estaban María, José con el niño Cristo. Así que los reyes no llegaron al pesebre, como se cuenta en las películas. Ellos llegaron en una casa,
Por eso no se puede saber si Jesús tenía un mes, 2 meses, 20 días. No se sabe con exactitud el tiempo de edad que tenía Jesús cuando ellos llegaron. ¿Cómo supieron los magos que esa estrella era especial y que significaba que el Mesías había nacido? Algunos creen que tiene que ver con la profecía de Balaam. Balaam en el Antiguo Testamento era un mago, un brujo, un que hacía un tiempo que estaba con Dios y después no, y tenía un burro, y ese burro hablaba. Dios hizo que ese burro hablara. Dice que, y él dijo, Balaam dijo, dice que saldrá estrella de Jacob y está el número, si quieren anotarlo para después buscarlos en sus casas como apunte, que los ayude a este tema, le voy a dar la cita. Número 24, capítulo 24, versículo 17. Podría ser, pero de la estrella en números es el Mesías. No es un cuerpo celeste que anunciaba su nacimiento. Todo lo que podemos decir es que Dios se los reveló. En esa parte de números habla que la estrella era el Cristo. Así que eso también se puede confundir. Bueno, vamos a dar un poquito de la información de Mateo, lo que estamos estudiando hoy, Mateo 2. El libro de Mateo sirve como un puente en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, porque Miqueas fue el último libro del Antiguo Testamento. Pasaron 400 años de silencio. No hubo profeta, no hubo quien hablara. El primer libro que empieza el Nuevo Testamento es Mateo. Entonces hace como de puente. Muestra a Jesús como el cumplimiento de las profecías, el Mesías que habían esperado. Eso es lo que se sabe de Mateo. La visita de los sabios. Vamos a contar la historia. ¿Alguien la leyó? ¿Quiere empezar? Y entre todas la compartimos. ¿Quién se anima a comentar la visita de los sabios o de los magos? ¿Se animan? ¿Quién se anima? Olga, vamos, Olga, te escuchamos. Sí. Bueno, más o menos le digo lo que recuerdo. Los magos vieron la estrella. Yo me imagino que los magos fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Porque ellos siguieron la estrella y llegando a la tierra de Herodes, hablaron con él y le explicaron de que perseguían una estrella, ¿no? Y que era la llegada del Mesías, porque estaba escrito en los antiguos libros de que creo que era Miqueas, que se aparecería, que llegaría el Mesías. Herodes estaba interesado en conocer dónde se encontraría el niño. Entonces les dijo, anda, que lo fueran a buscar. Y le leyeron la profecía de Miqueas, entonces se dieron cuenta que era en Belén, que el niño nacería, y se fueron a buscarlo allá. Y ya los pastores habían regado el cuento de que el niño ya había nacido en Belén, porque los pastores fueron testigos oculares, presenciales, del nacimiento del niño Dios. Y fueron los primeros gentiles adoradores del niño. Igual que los reyes magos, fueron los gentiles adoradores del niño, primeritos, con los ángeles, ¿no? Y segundo, los magos, después de que le dieron las ofrendas que le llevaban, que era incienso, mirra y oro, el Espíritu Santo les reveló de que no deberían volver a Herodes, sino que se fueran por otro lado, se fueran de allí. Herodes le molestó mucho porque se sintió burlado de ellos y mandó matar a los niños de 2 años hacia abajo, ¿no? En eso el ángel en sueño a José le dijo que se fuera para Egipto.
porque Herodes andaba buscando a los niños para matarlos. Eso es lo que yo creo que recuerdo ahí. Y bueno, y los primeros que adoraron al Señor fue los ángeles, los magos y los pastores, que era la clase social más baja que había en ese contorno, ¿no? Ok, eso es lo que recuerdo. Muy bien, Olga. Ok, Felicitaciones. Muy bien, gracias. muy lindo todo. Claro, los reyes llegaron, o los magos llegaron, si tienen ellos, buscaban la estrella y que iban a ser un rey, ellos fueron a un palacio. No se imaginaban que un rey podía nacer en un pesebre. Ellos fueron a un palacio. Y este Herodes, que era bastante bravo, porque la verdad que era una persona paranoica, era una persona bastante cruel, se Ah, puso sí, tan cuenta. mal porque dijo, yo soy el único rey. Entonces, no conocía tampoco la palabra porque mandó a llamar a todos los sacerdotes que estaban en Jerusalén para decir a dónde iban a ser. Entonces, ¿qué pasó? Él mandó a matar a niños recién nacidos hasta 2 años. Hizo una matanza lo que hizo Herodes. Tremendo. Y bueno, fue así, como decía la hermana Olga, que el ángel le avisó a José para que llevara al niño lejos de ahí, porque si no, este, corría peligro que lo mataran. La huida a Egipto. Cuando ya se habían ido, dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Dice, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de lo que los sabios habían burlado de él, se enfureció y mandara matar a los niños menores de 2 años en Belén y a sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado. Y hay una profecía que dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Fue tremendo lo que hicieron, tremendo. Bueno, después seguimos con el regreso. ¿Quiere algunos leer algo contar un poquito con el regreso a Nazaret? Porque Olga contó toda la historia, falta un pedacito. ¿Se anima? ¿Hay alguien que se anime? Bueno, no las voy a... Después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes. Arquelao era igual o peor que Herodes. También tenía la misma forma de ser, maldad y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Tuvo miedo de ir allí José y advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho que los profetas decían y lo llamarán Nazareno. Bueno, vamos a repasar ahora un poquito, considerar. A ver quién se animó a hacer averiguar las preguntas de los personajes de considerar.
¿Quién anotó? Que los Acuérdense que dale, Katy, Sí, te pero escuchamos. ¿qué parte, mis? Los personajes nomás. Sí, no, sí, si querés hacerlo todo, lo haces todo. Si no, haces Ya, lo que hiciste. No hay problema. Te ya. ayudamos. Bueno, dentro de los personajes de la historia están Jesús, que es el niño recién nacido, ¿no? El rey Ujú. Herodes, escribas y principales, sacerdotes, los reyes magos, José, la Virgen María, los inocentes asesinados, el ángel del Señor, profeta, Arquelao. Los Muy objetos bien. de la... Sí, esos son, porque son algunos. O sea, como usted dijo antes, esta historia iba a ser bastante profunda. Sí, Sí, pero está sí, bien, están todos. sí. Y objetos de la historia, de lo que yo pude ver, la estrella de Belén, espadas, caballos, el oro, el incienso, la mirra. Eso, no sé si de pronto se me haya pasado algo por ahí, ¿no? Sí, ¿Dónde no, está bien? sí, 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 Ya, muy prosigo. bien. Sí, sí, Ya, siga. ¿Dónde dónde ocurrió la historia? En Belén de Judea, en el oriente hacia Jerusalén, camino hacia Egipto y al final que fue en Galilea, ¿dónde ocurrió? ¿Y cuándo ocurrió la historia? Sería cuando empezamos, ¿no? Cuando nació Jesús, cuando vinieron los Reyes Magos de Oriente, cuando Herodes también convocó a los principales y sacerdotes, turbado por esto del rey, porque él se creía el único rey, y cumpliéndose la profecía también, ¿no? Y los magos fueron a adorar al niño recién nacido a una casa. ¿Y cuál es el problema? La soberbia y la ira de Herodes. Ese yo vi como problema. ¿Y tiene solución? Yo no sé, o sea, ahí sí estoy en duda. ¿Qué dice usted? Ahí sí me quedé en duda. Ajá, Y si vamos a repasar para que entiendan sí. todos. Ujú. Jesús con José y María, bueno, José y María viajaron para hacer el censo. A Belén tenían que ir. Sí, Nos sí. encontró que María tuvo al bebé. De ahí el ángel, llegaron después los reyes. Fueron los reyes a ver a Herodes, pensando que el niño estaba ahí. Era Belén, Jerusalén, donde fueron los reyes después volvieron a ir a Belén, Así es. después José, María, el bebé fueron a Egipto porque tuvieron que huir, porque corría peligro el bebé. Volvieron de Egipto después de 7 años que murió Herodes y volvían a ir a Belén y no. Dios le dijo, andate a Nazaret. Así que hay un ida y un vuelta, así que son como Belén, Egipto Ajá. y Nazaret. Y Ahí está, Galilea. Ya, sí. Ujú. claro. Y el problema era que ellos tenían que huir porque Herodes los quería matar. Ese era el gran problema. ¿Se resuelve el problema? Mm, Sí, porque Herodes se muere. Ya él no corría más riesgo. Dios mandó a José que se llevara al chico lejos y que quedaran viviendo en Egipto. Entonces ahí estuvieron protegidos. Dice, quédate allá hasta que yo te llame. Cuando murió Herodes, lo mandó a buscar. Pero, ¿qué pasa? A Belén no vayas, porque está el hijo, está Arquelao, que es igual que él. Entonces ellos se fueron a Nazaret y ahí se cumple la promesa que le llamaban Nazareno. Así que mm, ahí tenemos todos los pasos, los personajes, los objetos, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cuál fue el problema
y, y si se resuelve el problema. Así que maravilloso. Muy bien. Muchas gracias por compartir. Muy bien. Bueno, ahora seguimos. Vamos a seguir ahora con consolidar. Estas son las 4 preguntas principales que nosotros vamos a ver acá y vamos a identificar para nuestra vida, pero vamos a ver el pecado, la parte amarga de Dios y también la parte dulce de Dios. Y lo vamos a identificar con nuestra vida, porque es la única manera de nosotros poder reconocer la que es la ley y el evangelio. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el punto principal de la historia? Esta pregunta es un resumen. Ustedes tienen, cuando leyeron toda la historia, es como que hacen un resumen. ¿De qué se está hablando esta historia bíblica? Hago un resumen. Hablo del nacimiento de Cristo, hablo de la huida de Jesús cuando era bebé, de la vuelta de Jesús, ya en su tierra, en Nazaret, siendo niño todavía. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? Ahí la tenemos que nosotros identificar. Es los primeros años de Jesús, la huida, los problemas de Jesús, pero que el niño ya está con 7 años. Entonces empezamos a vivir la vida de Jesús. Cómo fue su nacimiento y cómo transcurrió hasta que él vuelva a su tierra. Ya no era más extranjero en Egipto, él volvió a su tierra. Entonces ahí armamos la primera pregunta. Hacemos un resumen de lo que dice la historia. La segunda que nos ayuda, todo el contexto de la historia nos ayuda a ver, a identificar el punto principal de qué se trata la historia. Después, la segunda pregunta de consolidar, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué es la importancia de esta pregunta? Acá vamos a ver la ley. ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es? ¿A dónde vemos? ¿Dónde nos damos cuenta que hay pecado, que hay algo malo en esta historia? A ver, quién identificó lo malo, el pecado en esta historia? La altivez de Herodes, la altivez, la soberbia, la ira. Ujú. ¿Y Sí, cómo lo podemos? No, sí, siga, hermana, siga. sí, y el asesinato de los inocentes. Ese sería el Ujú. otro punto. Sí, sí, esos. Ajá. Eso yo puedo ir, ¿cómo es? El peligro que corría la vida del niño Jesús y todo, del niño Jesús, eso, mi hermana. Claro, nosotros ahí podemos identificar todo lo malo, lo perverso. Entonces, Ujú. el pecado se nos muestra a nosotros de 3 formas. La ley se nos muestra de 3 formas, como espejo. Si nosotros tenemos que aplicar ese pecado, la ley, a nuestras vidas, ¿qué podemos decir? A veces nosotros hablamos en general, ¿no es cierto? En general. Eh, no queremos algo que el Señor nos está mostrando. A veces hay celos por una persona dentro de la iglesia o de compañerismo. No queremos ser nosotros solos. En el caso de Herodes era él quería ser el rey y entonces hay celos, hay envidia, hay contienda. Entonces, eso podemos confesar. Nosotros nos podemos mirar. Entonces, ¿qué nos muestra? La ley nos muestra primeramente como espejo. Nos muestra tal como somos. Somos seres humanos y nuestra esencia es pecaminosa. Por más que nosotros lo queramos negar o no lo queramos ver, somos pecaminosos porque a veces hay malos sentimientos, a veces hay malos pensamientos
Esto es para, en general lo pueden aplicar en cualquier historia bíblica, ¿eh? En cualquier historia. La ley se nos presenta como espejo y no vemos, o yo me veo, me voy a poner yo me veo tal cual soy, las cosas que a Dios no le agradan de mí. Cuando yo identifico ese pecado que hay en mí, esa forma de ser que hay en mí, ¿qué me muestra la ley? Me muestra la ley como freno, porque yo ya me di cuenta, ay, yo soy celosa, ay, yo estoy mal, mi hermana participa mejor que yo en la clase, o no sé, una cosa así, no por decir, dar un ejemplo común. Entonces yo me identifico, ay, ¿por qué pienso así? No tengo que pensar así. Entonces me muestra el freno. Cuando yo quiero volver a pensar mal, me frena, porque el Espíritu Santo me dice, ¿cómo? Si ya te habías arrepentido de esto, ¿por qué volves a lo mismo? Me frena. ¿Y a dónde me guía? Me va guiando al Evangelio. Saber que si yo me arrepiento de mis malos actos, de mis errores, de mis pecados, de mis malos pensamientos, porque pecamos con el pensamiento, con el sentimiento y de hecho, de tres formas pecamos. A veces no hablamos, pero pensamos mal. A veces no pensamos mal, pero hablamos mal. Entonces, todas esas cosas que son a veces no les llevamos a dar importancia, son cosas que tenemos que cambiar. Entonces nos guía el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Cuando hay un corazón arrepentido, Dios nos perdona, porque Cristo pagó por nosotros. Él pagó con una perfecta vida santa y nosotros no somos santos. Él adjudica su santidad a nosotros. Él nos hace santos. Dios nos mira santos a través de su Hijo. Entonces, la ley nos muestra tres posiciones. El espejo nos muestra cómo somos, el freno nos evita que sigamos pecando y la guía que nos lleva al Evangelio. ¿Se entendió? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quedó una duda? ¿Todo quedó clarito? ¿No hay O sea, ninguna más o duda? menos la ley. A ver, sí, Katy. No, o sea, básicamente lo que usted dijo, lo último, sí, lo último sería como que la ley, bueno, eso está en la palabra, creo que también no me acuerdo, que la ley es nuestro ayo para guiarnos, como usted dice, hacia Ujú, el Salvador. Él es nuestro verdadero, o sea, Él es nuestro Salvador, Redentor en esta vida y ujú. en la otra. Es muy buena la ley. ¿La ley es mala? No, ninguna manera porque es santa. Vino de Dios, sino que es para mostrarnos realmente en qué condición estamos. Y hay veces yo sí escucho personas y me da tristeza, ¿no? Ver cómo las personas piensan presentarse ante Dios por medio de la ley. O sea, si voy con esa presentación por medio de la ley, estoy perdida, totalmente perdida. O sea, personas se confían en su buena actitud, que dan dinero a los pobres, que no hacen daño a nadie. Bueno, básicamente eso es la ley, pues, ¿no? Cuando uno se confía en nuestro pensamiento y en lo que hacemos como salvación y como presentación ante Dios. Sí, Claro, hay un error muy grave. Esas son sí, las doctrinas legalistas. sí, así Las, es. gr- las doc- las doctrinas legalistas piensan que por nuestras propias obras Dios nos perdona y dejan afuera la gracia. Ajá. Nosotros somos, nosotros somos incapaces de hacer algo bueno. Si nosotros tendríamos que cumplir los 10 mandamientos, hermana, si yo digo, yo cumplo los 10 mandamientos, desde ya le digo que tengo un lugar reservado en el infierno, porque es Así imposible es. cumplir. Por eso vino Cristo, Ujú. como hablábamos el jueves pasado. Él tuvo que venir como hombre, 100% hombre, porque nos tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto.
Él cumplió una vida santa sin pecado. Y esa santidad nos adjudicó a nosotros. Y pagó en la cruz, como Dios, todos nuestros pecados. Porque siendo Dios, Él podía pagar por todos los pecados del mundo durante los miles de años que pasaron. Pasaron más de 2000 años o 2000 años y Él paga por esos 2000 años nuestros pecados. Sí, hermana Olga, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, mira, el Jesús nació en la ley y cumplió con la ley. Jesús nació en la ley y cumplió con la ley. Él a los 8 días los circuncidaron para cumplir con la ley y le pusieron el nombre Jesús. Pero Jesús también murió en la cruz y abolió la ley, menos los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es el espejo donde nosotros tenemos que mirarnos para, para ver cómo estamos por dentro. Y después pedirle perdón a Dios pero los mandamientos no nos salvan, nos salva Jesucristo. Por supuesto. Él dice en su palabra, yo no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. Él Cumple la vino a ley. cumplir la ley por nosotros. Nosotros no tenemos que cumplir la ley. No Porque estamos obligados a cumplir la ley. Las pagó Él la ley. Ya cumplió sí, todo Él. Porque si yo digo que tengo que mantenerme con los 10 mandamientos, le estoy sacando los méritos de Cristo. Ya ¿para qué claro, vino Cristo? sí, Son razón. Ahí sí. méritos de Jesucristo, no nuestros. Nosotros por agradecimiento, porque Él puso su cuerpo, Él vino a sufrir, a entregar su vida, a cumplir todo por nosotros. Yo voy a querer ser mejor persona, pero ¿por qué? ¿Porque me voy a hacer salva? No, ya soy salva. Yo voy a querer hacer cosas buenas por amor a Cristo, por agradecimiento a Cristo. Voy a querer compartir la palabra para aquella alma, para aquella persona, para mi hijo, para mi vecina que está equivocada. Le voy a compartir la palabra para que sea salva. Porque a veces creen que por cumplir o hacer cosas son salvos y lo que están haciendo es cayéndose de la gracia. Se caen de la gracia. Entonces, Cristo es el que, por los méritos de Él, dice el profeta Isaías, que nuestras justicias, nuestras obras, son como trapo de inmundicia delante del Señor. Imagínense. Entonces, nosotros todo, nuestra salvación, nuestra vida eterna, porque ya somos comprados, ya somos del cuerpo de Cristo, ya somos pertenecientes del pueblo de Dios, somos hijos, es por el sacrificio de Jesucristo y por la fe, por creer, que es un don la fe. Porque si me dices mío la fe, no, no es mía la fe, es de Dios que me la dio, es un don. Por eso, la ley a nosotros nos muestra el espejo, el pecado, como decía hermana Olga, usted, nos frena para no hacerlo más, porque si yo tengo envidia, no lo tengo que sentir esa envidia, porque es un sentimiento feo. Entonces, me frena que no tenga envidia y me lleva al arrepentimiento. Entonces yo digo, ay Señor, perdóname, porque yo no tengo que tener envidia. Ayúdame, Señor, a no tener envidia. Te pido perdón. Y ahí viene lo dulce del Evangelio, que cuando hay un corazón arrepentido, Dios nos perdona. Porque no es que vamos a dejar de pecar. El día que dejemos de pecar, este cuerpo de carne ya lo dejamos abajo a la tierra. Entonces, de ahí en más, nosotros ya no pecamos más. Porque el cuerpo, nuestro cuerpo humano es el que peca. Vamos a ser espirituales. Ya no vamos a tener este cuerpo pecaminoso. Es una palabra muy profunda, pero yo me conformo con que ustedes tengan claro lo que significa la ley. La ley es el espejo que nos muestra cómo somos, es el freno que nos ayuda a no pecar
Y es la guía que nos lleva al Evangelio, a la buena noticia, a la salvación, a decir, Cristo murió por mí, soy salvo, no por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo. ¿Se entendió Es. hasta ahí? Sí es, así es. ¿Se entendió? Está Buenísimo. bien. Bueno, a Sí, ver, seguimos. Esperé que ya me perdí. Em, bueno, vamos al amor de Dios. Esto es lo más lindo. Eh, ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Y qué es la importancia de esta pregunta? Acá, ¿dónde vemos el amor de Dios? Porque ya vimos el pecado, ya vimos lo malo. Ahora vamos al amor, vamos a buscar el amor. ¿Qué hizo Dios y con nosotros y en esta historia bíblica y que nos podemos llevar a nuestra vida? El amor de Él. ¿Quién se anima a compartir algo? el nacimiento de Cristo. Maravilloso. Claro, Eso nacimiento de expresa Jesús. todo el amor de Dios, Él cómo cuidó de, o sea, desde el Antiguo Testamento, cómo preservó desde el linaje que la sangre tenía que ser pura, o sea, un linaje perfecto, hasta la llegada del Mesías, pues no, en la Virgen María. Cómo cuidó Él del rey Herodes, lo preservó hasta cuando ya llegó Jesucristo a lo que es a empezar su ministerio, ¿no? No hay Así más es. que ese. O sea, todo eso es el amor de Dios y es más todavía. O sea, yo pienso que la mente de Dios no alcanza, la mente humana, perdón, no alcanza a entender ese amor misericordioso, de gracia. Entonces, el nacimiento de Jesús lo encierra todo, todito, todito. eh, Así Ujú. es, hermana. Felicitaciones, muy buen aporte. Ahí está el principal amor de Dios. Juan dice, y Dios amó de tal manera al mundo que envió a su único Hijo unigénito para que todo el que creyera en él, mas no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero pongan atención acá. Dios amó a todo el mundo y envió a su único Hijo para el que cree. Porque muchas veces encontramos, ay, yo sí soy hijo de Dios, ay, sí, yo soy hijo de Dios. Y acá yo voy a hablar por mi país. Acá todos son hijos de Dios, pero van y se van a la bruja, se tiran las cartas, o se van o tienen santos paganos y se hacen unas estatuas en la puerta de la casa y le rinden ofrendas y le dan adoración. Ahí está. Dios es un Dios único, Dios trino y Dios celoso. Él ama a su pueblo y lo quiere para Él. Y nosotros tenemos que ser fieles. ¿En qué? Ser fieles a Él, porque Él dio todo por nosotros. Nosotros no tenemos idea del mundo maravilloso que Él nos tiene preparado, porque Jesús mismo lo dice. En la casa de mi Padre muchos aposentos hay. Y yo si voy, vengo, y cuando venga los vengo a buscar, porque voy a preparar lugar para todos ustedes, para que vean la gloria que me dio mi Padre. Entonces, acá sabemos que somos pasajeros, tenemos una vida cortita, porque lo mejor está por venir. Así es. Por eso ahí vemos el amor de Dios, el que Él, desde el principio, en la caída de pecado de Adán y Eva, Él ya había preparado la solución, porque Él no se conformó, Él dijo, yo no hice un mundo hermoso, lleno de cosas y creé a Adán y a Eva para que se perdieran. Él no hizo el infierno para nosotros, Él hizo el infierno para el demonio y para sus secuaces ángeles caídos. No está hecho el infierno para sus hijos, para la creación de Él. Él nos ama siempre, Él nos va a perdonar siempre. Eso es lo maravilloso del amor de Dios que tiene.
pero para el que cree, para el que sabe y reconoce que Jesús es su Hijo y es nuestro Salvador. Entonces, eso lo tenemos que tener claro siempre. El Espíritu Santo lo va a poner en nuestro corazón y nosotros vamos a caminar pensando y creyendo de esta manera, porque la fe es un don que nos da el Señor. Bueno, seguimos. Entonces, el amor de Dios es en enviar su Hijo, protegerlo y salvarlo para que pueda llegar al momento de empezar a cumplir su obra, ¿verdad? Porque Él tenía un tiempo para cumplir su obra. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Ya lo vimos en el cumplimiento de su Hijo. Y vamos por la última. ¿Qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra en mi vida? ¿Qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios en mi vida? ¿Qué opinan? ¿Qué pedimos a Dios en todo lo que hemos hablado y compartido? Pedir valor Pedir valor, muy para bien. el evangelio, para predicar el evangelio, porque en la actualidad vivimos en un mundo, ay, de corazones duros, mi hermana. No sé si a usted le habrá pasado que a veces usted quiere dar una palabra y se van con otra y como que rechazan rotundamente. Entonces pediría iluminación y valor para poder predicar su evangelio. Ujú. Eso, mi hermana. Amén. ¿Qué más? Valor, dedicación, coraje, valentía. Sí, Pero nosotros somos valientes. así es. Dios nos da espíritu de valentía y no de cobardía. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso de todo esto? Que nosotros hablamos, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Los tiempos son de Él. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Predicamos. Nos dicen, gloria a Dios, decimos. Lo damos media vuelta y nos vamos. Que Dios te bendiga. El Señor sabe que la palabra nuestra, que es el Espíritu Santo nos mandó a decir, no va a caer en saco roto. En algún momento de su vida esa persona va a clamar a Dios y se va a acordar. Una vez una señora me habló de Jesús y yo no quise creer. Entonces nosotros seamos valientes y dejemos que Dios actúe según conforme su voluntad. ¿Vamos a compartir la palabra? Sí, vamos a seguir compartiéndola. Uno lo va a decir qué lindo, otro lo va a decir quiero escuchar más y otro lo va a decir no me interesa. No importa. A Cristo lo echaban de todos lados, pero Él siguió. A los apóstoles lo echaban de todos lados, pero ellos siguieron. No son diferentes a nosotros, eran seres humanos pecadores igual que nosotros, pero ellos perseveraron por amor a Jesucristo y porque el Espíritu Santo está con ellos, está con nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pediremos al Señor? Que sea nuestra guía, que nos proteja, que nos dé paz, que nos dé consuelo, que nos dé gozo y que siempre estemos listos para hablar su palabra. Porque esa palabra que a nosotros nos compartieron una vez, hoy hace que estemos acá y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Bueno, entonces eso es lo que vamos a compartir. Yo también voy a pedir esta noche que todo esto que se habló, que se estudió, el Espíritu Santo obre sus corazones, en su vida, le dé entendimiento, sabiduría, y cada anhelo que tengan ustedes en sus corazones, el Señor se los cumpla. Yo hoy cumplo un anhelo, yo se los comparto con mucho gozo y alegría. Yo hoy cumplo un anhelo. Una vez estuve de ese lado, hoy estoy de este lado. Todo lo que yo hablo es por amor a Cristo. Todo lo que puedo enseñar es por amor a Cristo.
Porque el día que yo me parta, voy a decir, sierva inútil fui, Señor. Y Él va a decir, pasa, te trabaste un poco, te hablaste mucho, hablaste poco, pero mi palabra la compartiste. Eso es lo principal. Academia Cristo nos da muchos recursos para que nosotros aprendamos la palabra de Dios, la entendamos, y Él nos abre el entendimiento de una manera impresionante. Lean. Yo la semana pasada, el jueves pasado, le decía a las hermanas, quiero tener sabiduría. Lean. Es la mejor forma que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Le hacía un comentario como yo en mi grupo sembrador, me decía, ay, yo no entiendo la palabra, ¿cómo hago para entender la palabra? Y yo le decía a las hermanas, ustedes cuando se levantan, ¿qué hacen? Desayunan, después almuerzan, después meriendan, después cenan, para estar fuertes, para estar sanos, para salir a trabajar. Y al espíritu, cómo lo alimentan? ¿Cómo lo tienen fuerte a su espíritu? Dijo Jesús a Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Nosotros tenemos que alimentar nuestro cuerpo, pero también tenemos que alimentar nuestro espíritu. Un ratito todos los días como buen hábito, alimentamos nuestro espíritu. Y viene el entendimiento, y viene el conocimiento, y viene todo. Ustedes lo van a experimentar, cada una personalmente, cómo Dios obra en cada una de nosotros, a través de su palabra. Bueno, hermanas, terminamos la clase número 3. Ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden formular, y si después, durante estos días, se les ocurre, tienen mi teléfono, llamen, mándenme un mensaje, hermana o Vivi o Viviana, como me quieran nombrar, no entendí esto, me explica esto, y lo vamos a ir llevando. Bueno, vamos a hacer una oración para podernos despedir. ¿De qué tenía? A ver, ¿estamos en tiempo, Elise? ¿O ya nos fuimos mucho? Estamos en tiempito, 5 minutos más, Todo bien, porque me hermana. quedó me quedó un material. Ah, no, ya lo dimos, lo que era Herodes el Grande, ya está. Bueno, no nos quedó nada, cumplimos con toda la lección. Bueno, Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, por tu amor, tu misericordia, por este grupo de hermanas. Padre Santo, bendícela a cada una. Señor, para que vayan creciendo en tu palabra, Señor, para que vayan teniendo conocimiento, Señor. Toca sus corazones, llénanos con tu espíritu. También te doy las gracias por Elise, que nos acompaña de allá del Salvador. Está, Señor, te ayudándome en esta noche. Padre mío, te doy las gracias. Bendícela, Padre Santo, bendito Dios. Bueno, bendigo a todas las hermanas que estuvieron esta noche, y también bendigo a todas las que no pudieron asistir, Señor. Tú conoces cada situación, cada asunto, Señor. Si es salud, bendice, Señor. Si son otros problemas, bendice. Tú sabes todas las cosas, Padre. Ayúdalas, bendícelas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Que tengan un buen descanso, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús te doy las gracias y oramos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanas, que tengan una buena noche, un buen descanso. Espero que les haya gustado la clase, y estamos para acompañarlas y ayudarlas en todo. Así que un abrazo, y nos vemos el jueves que viene, Dios mediante, con otra lección más, ver el video de la lección 4. Después le voy a pasar mañana la grabación, ¿no, Elise? Y yo les voy a mandar, después de la grabación, después les voy a mandar la lección número 4. Y llegamos el jueves a la mitad del curso, ¿eh? Así que estamos ya en la mitad del curso. Cuando queremos acordar, ya lo tenemos terminado y tenemos el proyecto final encima. Así que las Wow. despido, será buenas noches, Dios las bendiga, fue un placer estar con ustedes, gracias por compartir. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Bueno, hasta mañana. Hasta luego. Hasta el jueves. Bendiciones.
Chao. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.